Bueno, ya de regreso. La primera cuestión que yo quería conversar es que, sin lugar a dudas, en su primer periodo lo fue y en este segundo periodo también, Trump ha sido un presidente muy peculiar. A su manera, él ha dicho cosas que son de sentido común. Algunas son verdaderamente importantes para mejorar a los Estados Unidos, pero él la dice a su manera un tanto arrogante. En su discurso inaugural ha llegado a hablar de un expansionismo social, territorial, económico, una agenda que incluso ha rescatado la doctrina Monroe, lo que es para mandarse a correr. El tratamiento que ha hecho con otros países también ha sido bastante arrogante. La manera que ha tratado a la clase política norteamericana es difícil catalogarla como civilizada, pero sin lugar a dudas hay elementos de Trump, como él ha dicho desde el principio, cuando él, por ejemplo, dijo que al valorar a Rusia y que estaban hablando de lo terrible que era Putin y que había invadido otros países, él mismo dijo, no, y Estados Unidos también ha invadido otros países, lo cual está en la mente de todo el mundo cuando alguien viene y se para con los discursos hipócritas, eso, como los que de vez en cuando metía, por ejemplo, Tony Blinken, que era una persona muy dada en hacer un discurso coherente, esto sin falla, sin tema, pero que en realidad uno decía, bueno, pero él parece que él no está enterado de otras cosas, él no está enterado que hay una política de bloqueo contra Cuba, él no, cuando se habla de las políticas imperiales de Putin, entonces no habla, por ejemplo, no sabe que hay una política contra Cuba, cuando habla de mentiras que se han dicho por parte de la administración anterior, uno se pregunta, y él no está contando con la idea de que tienen a Cuba en una lista de países terroristas, o, por ejemplo, la manera que fueron discutidos temas con otros países. Vamos a recordar, por ejemplo, las presiones abiertas que se dieron en el caso de Ucrania por parte de Trump, a ver si salía una investigación al hijo de Biden, y también las presiones por parte de Biden eventualmente o no por parte de Biden, por el hijo de Biden, que después fue perdonado por en el cual uno está claro que el hijo de Biden no estaba en esa posición porque él fuera un experto en energía solar o energía alternativa, estaba ahí por la relación especial que hay que había con el presidente y con el político, el vicepresidente, cuando era vicepresidente Biden. Y esto yo lo quiero decir con toda claridad, porque un programa como este, ustedes se dan cuenta cuánto se habla de prensa independiente, de medios que no estén controlados, que busquen objetividad por encima de cualquier sesgo. Obviamente, el sesgo cero no existe. Por mucho que uno trate, hay sesgo que uno nada más que tiene que leer la filosofía de Nietzsche para entender las distintas visiones que hay sobre incluso la búsqueda de la objetividad, que implicaría asumir y decir abiertamente los sesgos que uno tiene. Pero al menos uno pretende, busca, trata de alcanzar la objetividad como corresponde a cualquier proyecto científico, cualquier proyecto que quiera tener una relación de sinceridad con el público que consume el producto que hacemos. Quiero agradecer primero, aquí antes de entrar ya en la otra materia más seria, quiero saludar a mi amiga Jacobita que está por aquí. Qué gusto que me llame, que diga abrazos, profe, y todas las cosas que pones ahí, la linda bandera cubana. Y por ahí está, bueno, Gibril Macid, que viene a cada rato, Pedro Machín Díaz nos dice buenas tardes, Rogelio Antonio Noa, que nos escucha desde Vietnam, no sé qué hora es en Vietnam ahora, Noa, si puedes dínoslo. Y bueno, Julián Rodríguez nos dice saludos, profesor. Tenemos 84 personas conectadas. Si todos los que están conectados, vamos a decir que un 75% se sienten favorables con lo que transmitimos aquí, lo compartimos, entonces podríamos convertirnos en una manera relativamente rápida en 160, o sea, 140, 120, 140 mirando el programa. Vamos a entrar entonces a esto. ¿Qué pasa entonces con esto? Que lejos de asumir la política de campaña electoral que se asumió contra Trump en algunos programas, o de asumir y nosotros claramente que preferíamos a Harris que Trump, no, eso va a estar más ir allí y encontrarlo. O hoy entrar al círculo de los antitrumpistas, más que todo queremos analizar las cosas que Trump propone.
porque como decimos en el lema de nuestro programa, aquí se discuten ideas, no se discuten personas. Se discuten personas en tanto y cuanto se asocian a una idea específica, pero lo fundamental es la idea. Y en ese sentido, Trump no debe ser una excepción. Y es lo que yo llamo la atención, porque debilita la calidad del análisis cuando todo lo que Trump hace parece mal y cuando no se discuten en detalles las culpas que tiene, incluso en las cosas que hace mal. Fíjense, incluso en las cosas que hace mal Trump, el legado y la justificación que le han dado los demócratas, los supuestos liberales, la gente que se supone iba a mover una agenda progresista, y lo que hizo fue el compromiso fáustico con la política tal y como estaba. Y eso es lo que ha llevado al agotamiento de esa manera de comportarse. Entonces, por ejemplo, hoy, quiero decirlo, que me parece una cosa interesantísima. Trump acaba de decir, yo lo vi en la cadena Fox, que si él lo podía, él podría, se iba a reunir con Xi Jinping y con Putin, con Rusia y China, y iba a proponer que todas las grandes potencias cortaran el presupuesto militar a la mitad. A mí me parece que eso es digno de halago. El gasto militar es uno de los problemas más grandes. La competencia de la carrera armamentista es lo que se ha dado en llamar desde incluso unos cuantos años atrás, 40, 50 años, Thomas Schelling, el gran economista y a la vez estratega, cientista político de relaciones internacionales, lo definió como un dilema del prisionero. ¿Qué cosa es el dilema del prisionero? No me voy a extender mucho, pero lo voy a decir brevemente. Es cuando, en ausencia de la posibilidad o de la cooperación efectiva entre dos entes, cada uno de ellos, dos, tres, cuatro, es un problema de acción colectiva, dos, tres, cuatro, cinco entes, agentes, como usted los quiera llamar, entidades, si no, no se comunican bien, no logran conocer bien las intenciones, la acción, el comportamiento del otro, terminan promoviendo cada uno sus intereses, pero el resultado óptimo, lo que se llamaría un Nash Equilibrium, en homenaje a ese gran teórico de los juegos que fue Steve Nash, Steve Nash, hay un basquetbolista que es de apellido Nash. Entonces, Nash, vamos a llamarlo Nash, el profesor de Princeton, y que está muy bien reflejado en la película A Beautiful Mind, una mente muy bonita. No me acuerdo cómo se dice. Si por ahí está Mendive, dime cómo es la traducción al español de la película que hace Russell Crowe, el artista, el mismo artista australiano que hace Gladiador. ¿Y qué pasa? Estados Unidos, Rusia, China, inmersos en esta carrera armamentista, con problemas de comunicación, con problemas de inspección in situ, todo eso, cada uno promueve tener más armas, pero al él tener más armas, el otro también quiere tener más armas. Y ahí se produce una carrera en que al final el dinero se está gastando en cosas que no son para beneficio ni de sus propios pueblos, ni siquiera de sus propias élites, exceptuando un específico grupo que se enriquece con el gasto armamentista, lo que el presidente Eisenhower, Dwight David Eisenhower, general él, presidente de la Universidad de Columbia, mi alma mater, y también jefe del comando conjunto de los aliados que efectuó la operación del desembarco en Normandía, pero él al final de su periodo, donde entre sus grandes responsabilidades estaba haber mal manejado toda la Cuba de los 50, pero cuando él se va hace un discurso de despedida, de esos grandes discursos que son recordados años después, como fue el discurso de despedida del primer presidente George Washington, que arremetió contra los partidos políticos y las alianzas externas, pero en el caso de Eisenhower, él critica lo que llamó y alertó a la clase política norteamericana contra el complejo militar industrial. O sea, que a mí me parece lógico hacer en relación a esto de, me dice Jesús Rocío, que la película se llama Una mente maravillosa. Mira, yo la vi en inglés y no me acordaba, por eso hay veces que cuando uno hace el programa improvisando, se le van ese tipo de cosas.
Pero decíamos, Eisenhower lo llama el complejo militar industrial y dice que eso es un peligro para la democracia de Estados Unidos, para la prosperidad del país, para el progreso, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer ante una propuesta como esa? Aplaudirla. Qué bien que usted ha hecho eso. ¿Por qué Biden no fue capaz de proponer una cosa así? ¿Por qué no fue capaz como lo digo? Es cierto que en cierta medida el conflicto en Ucrania estaba en un callejón sin salida, porque si lo único que quería Biden era degradar la capacidad militar rusa, no estaba dispuesto a negociar sobre ese tema con Putin, buscar una solución realista, etcétera, escuchar a diferentes visiones sobre ese tema, eso es parte del problema que hoy le da popularidad bastante grande a Trump. Vamos a recordar que hay encuestas, hay un artículo muy interesante de Chris Cillizza en su blog, pero vamos a decirle algunos datos. Si ustedes lo pueden buscar en la encuesta de CBS News Poll y YouGov, déjenme ver si lo puedo compartir, lo voy a ver si lo muevo y lo puedo compartir para que ustedes, no, mire, ahora mismo lo estaba tratando de mover y lo borré, déjenme ver si lo vuelvo a sacar, pero los índices de popularidad de Trump y la visión que tienen sobre Trump la mayoría de los norteamericanos es algo que hay que decirlo con claridad, es bastante preocupante, donde se dicen que él es decisivo, que es atento, que está tratando de resolver problemas importantes. Hubo un artículo sobre este tema de la conversación de Trump con Putin y con Xi, y yo creo que tiene cierta razón. Salió el artículo publicado en el Financial Times y tiene una caricatura que se las voy a poner ahora a ver si se las comparto. Y tiene una caricatura que es de lo más interesante. A mí me parece un tanto exagerada, pero se las voy a compartir para que ustedes simplemente la vean y que habla de esto ¿cómo decirles? De la cosa esta de el sueño de Trump de una conversación y un manejo del mundo a nivel de los grandes poderes. Déjenme ver, creo que ya se los puedo subir. Mírenlo, ahí está en el escenario donde lo pueden ver, ahí está la caricatura que sacó el Financial Times acompañando un artículo muy interesante, algo que aquí hemos conversado. A mí me parece que esa idea de un concierto de grandes poderes es algo muy inusual en la historia de las relaciones internacionales. Hay historias de imperios, hay historias de balance de poder, pero esto de grandes poderes repartiéndose el mundo y esto siendo exitosos en el manejo de sus diferencias no es muy común. Y las personalidades de los líderes de Xi, de Trump, de Putin, hace difícil aventurar que entre esos cabezones se vayan a poder llevar bien, aunque, vamos a decir, la estructura del sistema internacional también les permite o permite aventurar que en algunas áreas pueden tener cooperación. Y en este sentido, yo creo que es importante señalar que ojalá se puedan llegar a acuerdos. Y acuerdos se han llegado con presidentes hasta muy de derecha. Recuerden que está la frase esa de Nixon yendo a China y que después Reagan es uno de los primeros que logra acuerdos importantes de desarme con Gorbachev. Y es cierto, yo creo que Trump sabe el nivel de déficit que tiene el gobierno norteamericano, que ya en este momento, según algunos estimados, el pago de intereses es incluso mayor que el gasto militar. Y eso tiene que ver además hay compromisos que tienen que ver con la seguridad social de los norteamericanos, el impacto desestabilizador que puede tener en Estados Unidos un corte de lo que se llama el gasto mandatado, que tiene que ver con compromisos que Estados Unidos ha hecho, por ejemplo, en temas de seguro médico, garantizado a las personas de la tercera edad, el tema de la seguridad social. Y ahí es muy importante que se entienda esta cuestión que pasa con Trump. Pero yo creo que el sentido que hay, lo lógico, es simple y llanamente, voy a quitarlo ya ustedes vieron de qué se trata. Esto,
de qué se trata la caricatura, y yo creo que es importante ver que hay la posibilidad de que se dé esta cooperación. Como decía, el gasto norteamericano, el gasto de mandado o ya está mandatado es bastante grande. Y en China también, por ejemplo, los niveles de crecimiento económico se han ido, hay una especie de ralentización, aminoración del ritmo, y el Partido Comunista, sus principales analistas, hablan de que ellos necesitan niveles de crecimiento y expansión del bienestar dentro del Estado chino, para poder contener problemas que son muy acuciantes y que en la historia de China han sido verdaderamente dramáticos. Y en el caso de Rusia viene saliendo de una guerra. La economía rusa ha crecido en estos últimos años, pero también hay problemas importantes. No sé hasta qué punto se pueda llegar a una paz en Ucrania. Para mí no está claro que Putin va a comprar cualquier paz. Es claro que ya no está el enfoque de Biden, que también yo creo que era un problema, pero vamos a decir que ya antes se decía no va a haber paz si Ucrania no puede entrar a la Unión Europea y a la OTAN. Ya está claro que del lado del norteamericano se está diciendo que es un sueño de una noche de verano pensar que Rusia vaya a aceptar, dadas las condiciones actuales, una paz que incluya el ingreso de Ucrania en la OTAN. Vamos a ver en lo de la Unión Europea. Y quiero decir además algo que es muy importante, que es que a tenor de la ayuda que ha ido recibiendo Ucrania, Ucrania también ha desarrollado una base militar importante de industria militar, producción de armamento, que esto es parte de el cambio que va a haber histórico en la visión de Putin entre la relación entre Rusia y un país que tradicionalmente fue parte no solo del entorno del imperio ruso, sino de la historia rusa misma. La primera vez que se habla del nombre Rus es la Rus en Kiev. Y pasa que con Yuri Dolgoruki se da la creación de Moscú y pasan cosas ahí que son importantes, pero Ucrania es parte importante de esa cultura, la cultura eslava oriental, y, por decirlo de otra manera, con la historia de Rusia y la historia de la Unión Soviética, es casi imposible pensar que después de un conflicto como el que se ha dado, Rusia vaya a devolver algún día a Crimea, por ejemplo. Ahora, la realidad es que hay la posibilidad de una paz y hay la posibilidad, por lo menos se ha puesto sobre la mesa, no sé si es una jugada de abrir una puerta con cierre automático, pero Trump ha dicho una idea que a mí me parece digna de reconocer, esta de reducir el presupuesto militar a la mitad. Otra idea que, por ejemplo, Bernie Sanders ha estado dándole mucha manigueta en el Congreso, pero que parece que Trump no la quiere recordar, es incluso cuando le han ido arriba a la Agencia de Protección del Consumidor Financiero, una agencia que fue promovida por la senadora Elizabeth Warren, que fue, creo, su primera directora, y es el tema de que todas las tarjetas de interés tengan máximo de 10% de interés. No dejar que el mercado ahí actúe, que los bancos que tienen condiciones monopólicas y que cuando a ellos les ha ido mal ha sido el contribuyente el que los ha sacado del rollo, y que el propio Bernie Sanders insiste y lo ha dicho varias veces. Esto fue una propuesta de Trump en la campaña. ¿Cómo es que no la van a soltar? Y muy curiosamente es el ala progresista dentro del Partido Demócrata, o si usted se cree eso de que Biden, de que Sanders es fundamentalmente un congresista independiente. Voy a parar ya a compartir esto. La caricatura está, por cierto, en un artículo de Gideon Rachman, que es el editor del Financial Times y una de sus principales plumas en temas de política exterior. Es algo en el cual yo le digo todo el que pueda que llegue ahí al Financial Times y lo mire. Veo que tengo una donación, la quiero compartir. Gracias, Nelson Cobas Calunga. Gracias por su donación de 5,99 euros y tomar conciencia de la importancia que tiene nuestro programa. Si puede, hágase miembro, que eso nos vendría bien y así contribuir de una manera más estable. Pero qué gusto
que ustedes no lo habíamos visto otras veces por aquí o no lo recordábamos, y le agradecemos mucho que nos haga esta donación. Entonces, bueno, estábamos hablando, Gideon Rachman, él también tiene un podcast que se lo recomiendo a todo el que puede, donde salen, por ejemplo, hay plumas en Financial Times, como también esa es una suscripción que hay que pagar, como Ed Luz, como Gideon Rachman, que son de primera en el análisis, Michael Wolf, que son de primer análisis en el caso de Financial Times. Y esa caricatura a mí me pareció excepcional y dije, cuando la vi, dije, déjame compartirla con las personas en el programa. Entonces, yo creo que esa otra idea, por ejemplo, es muy curioso que los otros demócratas, muchos demócratas, por ejemplo, Chuck Schumer, que es parte del Comité de Finanzas y que tiene un vínculo muy importante con Wall Street, no se atreve a recordar. Ustedes se imaginan si los demócratas a esta hora dijeran, no, miren, nosotros vamos a llamar esto la ley financiera a lo Trump o algo así. Y dice, tomando en cuenta el discurso del presidente Trump que denunció los abusos contra los tenedores de tarjetas de crédito y cómo le cambian el interés y cómo te amachacan cuando tú estás más en problemas, cómo tienen prácticas predatorias en el orden financiero, que dijeran los demócratas, miren, vamos a presentar una propuesta y estamos dispuestos a cooperar con el presidente Trump en esta área, y al punto que le vamos a tomar la palabra y vamos a presentar el mismo proyecto con la misma línea de Trump en el Senado y en la Cámara, para que vaya, para que o Trump se desdecía o los que estaban pagados por los bancos y por toda esa cosa tenían que salir corriendo. Es un sueño, una noche de verano posiblemente, porque casi todo el mundo en los Estados Unidos, casi todos los miembros del Congreso reciben pagos de la industria financiera, que es una industria que ha hecho, emplea a un grupo grande de personas, es importante en los Estados Unidos, provee crédito, disponibilidad de crédito que no tienen personas en otros países, pero también incurre en prácticas monopólicas, ha establecido un capitalismo a su gusto que obviamente crea menos trabajo que, por ejemplo, digamos, una industria como la automotriz, la agricultura, cosas de ese tipo. Usted es creativo en la industria automotriz, usted es creativo en la industria de alta tecnología, usted es creativo en la industria de la internet, las computadoras, software, hardware, etcétera, y generalmente usted coge algo que al producirlo inmediatamente representa un efecto positivo, se crean nuevos empleos, todo eso. En el mundo financiero, por ejemplo, la creación de un nuevo instrumento financiero muchas veces se revierte en la posibilidad de distribuir mejores riesgos y que vengan más riesgos, que muchas veces ocurre lo que Alan Greenspan llama exuberancia irracional, y entonces vienen unas crisis que son más profundas, pero como los bancos son los vasos capilares de la economía, hay que rescatarlos. Entonces ellos privatizan la ganancia y hacen público el riesgo. Entonces son cosas que la explicación de Trump no era tan sofisticada, pero era bastante buena. Abusan de la gente, le cobran una tasa de interés excesivamente alta, todo ese tipo de cosas, le dan una tarjeta de crédito a cualquiera, y entonces cuando las personas están en problema enseguida le empiezan a subir el interés, todo eso. Y era una buena explicación. Y a lo que ha pasado es que se le ha olvidado. Ahora, Sanders, por ejemplo, dice eso, y ¿quiénes son los que no lo acompañan? Los otros demócratas. Entonces hay que estar claro, vamos a ver lo que uno quiere hacer, y lo que uno quiere hacer, si es para bien, para pensar como ciudadano, ser escéptico de todo poder. Yo tengo que ser tan escéptico del poder de Trump como el escéptico de esta gente que, para decirlo en el tema específico de Cuba, que es un tema que nos toca, se van a la Casa Blanca y entonces dicen que Trump ha sido terrible, Trump fue lo peor, pam, pero ellos van a la Casa Blanca y han hablado de una agenda racional hacia Cuba, por ejemplo, que Cuba no esté en la lista de países terroristas, por ejemplo, que se le hace daño a Cuba económicamente a la población por tenerla incluida en la lista de países terroristas, que lo correcto para promover una transición pacífica, gradual a la democracia, es permitir los viajes. Y sin embargo, pasan 4 años de Biden, ellos visitan la Casa Blanca, salen de la Casa Blanca y no ponen en riesgo nada de la relación amistosa que tienen ahí. Eso es algo que, por ejemplo, los que estuvimos en contacto con la administración en la época de Obama, sabíamos
que era parte de la agenda y se tuvo que hacer. Se salía de esos encuentros y se escribía y se decía, tuvimos un encuentro y encontramos una recesión positiva. Es cierto que el tema de Alan Gross es un obstáculo, pero echábamos para adelante en la medida posible. No todo se puede decir, hay que tener discreción, es parte del juego político, pero la medida es los resultados. ¿Qué tú obtuviste con esa? No es que tienes una foto, mira qué importante eres, te fuiste a la Casa Blanca. No. Cuando saliste de la Casa Blanca, con quién te encontraste, con quién apareciste y todo eso, esto implica que trasladaste, es un éxito, que trasladaste un mensaje. Sí. ¿Cuál es el éxito mayor? Si ese mensaje que es de justicia, de racionalidad, de hacer lo mejor para Cuba, lo mejor para los Estados Unidos, lo mejor para los Estados Unidos en su relación con China, con otros países, lo mejor para que en Cuba haya una opción de democracia, desarrollo, etcétera, y tú simplemente no lograste nada. Y no lograste nada, entre otras cosas, porque fuiste a Washington quizás sin claridad sobre cuál es tu agenda. Y eso es lo que me pasa a mí, y es mi crítica fundamental a lo que podemos decir es el grupo que yo he llamado otras veces moderadito, a lo mejor alguien que se puso bravo, alguien en cosas así, pero además muchas veces algunos de estos grupos no es que sean moderados, es que les conviene la apariencia de moderado y uno le detecta las costuras en su vestido cuando primero tienen un miedo enorme de condenar las políticas imperiales, de sanciones como es, abarcadoras, sin restricción, y que saben que son éticamente inaceptables. Y sobre todo cuando, por ejemplo, te dicen que piden dinero para ellos desde el fondo de la USAID, y cuando hay un ciclón que arrasa Pinar del Río, ellos dicen que no quieren. Fíjate, ellos no se atreven a decir abiertamente, estamos contra el bloqueo. Algunos ya a la larga saltan porque dicen, caramba, Arturo, me tienes arrinconado, y saltan. Y dicen, mira, ya para que no lo dudes más, lo voy a decir y ya, si me importa un bledo que haya bloqueo, aunque saben que cuando lo dicen, ya saben que la gente que los conoce en Cuba, inmediatamente eso se sabe, y la gente que vivía en su barrio y que son los que están sufriendo las sanciones y todo eso, y ya quedan en descrédito, porque eso y además la carga política que llevan de oportunismo, de insensibilidad al apoyar algo que no tiene nada que ver con derechos humanos, ni derecho internacional, ni nada de eso. Pero uno ve que esos son más sinceros y salen. Otros se quedan ahí agazapaditos, y entonces muy curioso que ellos sí están muy defensores de sus propios fondos a través de la USAID, pero en cuanto hay un huracán en Cuba y se empieza a hablar, oye, que llegue apoyo a Pinar del Río, que es una cosa que le va a convenir a los Estados Unidos, poner la experiencia de que Estados Unidos apoya al pueblo cubano en medio de un desastre natural que tiene consecuencias, gente que ha perdido techo y todo eso. Entonces se reúnen y hacen un panel, no recuerdo ahora en cuál de los supuestos medios independientes fue, y allí soltaron aquello de que la ayuda que debe llevar a Cuba a las personas que habían perdido el techo no debía ser más allá que la elemental para salvar vidas, punto. Y que la principal responsabilidad de todo era del gobierno cubano, y este no era un momento de levantarle las sanciones ni de tirarle un cabo. No, es tirarle un cabo al pueblo de Cuba. Y claro que el gobierno cubano se la va a aliviar porque no va a tener gente que no tiene techo. Finalmente, la ayuda que fue dada de la USAID a través de la Cruz Roja llevó a que incluso se gastara en la construcción de techos para los damnificados. Pero fíjense por dónde venían estos caballeritos cuando andaban diciendo cosas como esa de que no debía llevar, y además otros que estaban ahí y ni siquiera se les opusieron, porque yo en cuanto vi eso, yo dije, esto hay que oponérsele totalmente a la idea esta de poner este criterio de un litmus test para la ayuda, en la idea de que no se le puede dar apoyo a la dictadura, es de que el único apoyo sea para la cuestión de salvar vidas. Pero la vida demostró que hasta el propio gobierno norteamericano tuvo un criterio más amplio. Fue una de las cosas que Biden hizo, que fue mejor que lo que le pedían esta gente. Por cierto, hay caballeritos y hay también algunas damiselas en esta vuelta. Hay una que se llama Hilda Landrov,
que también dice que no hay que pedirle a nadie que se declare sobre el bloqueo. No, sí hay que pedirle porque es una política que es contraria al derecho internacional, es contraria a los derechos humanos, y nadie que hable a nombre de derechos humanos y de promoción de la democracia debe tener el gusto y el lujo de poder cagarse y pasarle por arriba a esa piedrota grande que hay, una política de 60 años de sanciones inhumanas, crueles, sin ningún criterio de derecho internacional, sin ningún criterio de derechos humanos que lo domine, sin siquiera seguir los patrones del Consejo de Seguridad de la ONU cuando habló de comercio humanitario en torno a las sanciones a Irak. Y eso hay que decirlo. O sea, había dicho Caballerito, también hay sus damiselas en esta burumba, ¿no? Y entonces yo creo que es importante que miremos estas cosas que están pasando. Uno no tiene, para retornar a la idea de la cual partí, uno no tiene que oponerse a Trump en toda la línea, y primero debe aprovechar la oportunidad. Cuando Trump diga algo que se mueve en la dirección adecuada, porque ese estilo populista, que es un estilo, no es una política, no hay una posición política populista, el populismo es un estilo. Ese estilo populista trata de establecer una relación directa con la masa, en la plaza, en el meeting, etcétera, y ocurren estas cosas. Incluso viniendo de un político que hoy se ubica a la derecha, que tiene intereses expansionistas, él dice este tipo de cosas, y yo creo que en este sentido habría que tomarle la palabra para esas cosas, para decirle, mira, vamos a hacer esto, y ver quiénes son los que fallan y darnos cuenta quién dice que está por el progreso y que está por una política de beneficio a las grandes mayorías, pero a la hora de jugar el papel se le aflojan las rodillas. Ese tipo de moderadito, que no solo está en el tema cubano, eso está también, les puse el ejemplo del tema cubano, pero también está, por ejemplo, en esto de las tasas de interés, en la propuesta de Sanders de trabajar con Trump para pasar una ley que ponga un límite a las tasas de interés que las tarjetas de crédito pueden cobrar, de trabajar con Trump en el corte de presupuesto militar. Estamos hablando, fíjense, Elon Musk, le voy a decir el número que Elon Musk ha dicho. El presupuesto del gobierno norteamericano es de 6.75 trillones. Fíjense, el presupuesto. Y Musk ha dicho que él es capaz de cortar 2 trillones. Yo no sé hasta qué punto Trump lo va a respaldar en eso, pero estamos hablando, imagínense tú, un gobierno que el gasto público se restrinja. Estamos hablando de que casi se puede restringir en 1/3. Yo creo que eso no va a ser posible, pero vamos a decir que se restrinja en un 10%. ¿Dónde lo van a cortar? Yo creo que esta idea de mirar el gasto militar es interesante. Y es verdad que la USAID o USAID, como le dicen, cuando digo USAID, para los que llegaron tarde es lo que le dicen USAID, esto gasta entre 1%, creo que entre un 1 y un 2% de ese presupuesto. Yo creo que es menos por el número, porque se está hablando que es entre 40 y 60 millones en dependencia del año. Esto obviamente es menos que el 3 o el 4% no llega a ojo de buen cuero, ¿no? Pero yo creo que obviamente primero, señores, antes de cortarle el retiro o de cortarle la seguridad social a un norteamericano que como promedio recibe de seguridad social $65 diarios, yo creo que hay que cortarle todos esos gastos que hay, todo ese gasto, ese llamado gasto de promoción de la democracia en Cuba, que es de mal gasto del presupuesto norteamericano, de gente que no ha obtenido nunca nada, porque esa es la verdad, que no han obtenido ningún resultado, que además no se pagan salarios mínimos, ellos mismos son responsables de las críticas que le están haciendo, los chocolates de Godiva, los abrigos de Cachemira, los salarios que se han pagado, que algunos han estado por encima de los $100,000, porque ellos son expertos en la promoción democrática, y todo ese tipo de cosas es para que, primero, yo creo, antes de cortarle un centavito a un pensionado norteamericano de esos $65 diarios, yo creo que hay que cortárselo a esta gente. O sea, si un centavo nada más,
Se fue el programa tuyo completo, el toque, se fue el programa tuyo completo, Orlandito Gutiérrez Boroná o Orlandito Pardolazo o Lazo Pardo, no recuerdo bien. Así tiene que ser, porque ese es el principio de aquí en los Estados Unidos. Tú dices, patria es humanidad, por si quieres. Vamos a decir que el programa fuera bueno, que yo creo que es un desastre. Aún de todas maneras, tú dices, patria es humanidad, pero la humanidad empieza por la gente que tiene que ver con mis vecinos, con la gente donde yo vivo. Y entonces esto es una locura que sin lugar a dudas se han puesto de manifiesto muchas quejas en el gasto, no solo de la USAID, sino o USAID, sino en otros temas. Y a mí me parece que es interesante que esas cosas están pasando. Y además, para ganar en credibilidad, si tú le vas a entrar, digamos, al presupuesto de defensa a partir de esta negociación que le está proponiendo con Rusia y con China, bueno, primero tienes que tener el prestigio de echaste la batalla en el terreno que tienes ventaja. Y la gran mayoría de los norteamericanos piensa que Estados Unidos gasta más del 5%, entre el 5 y el 10% de su presupuesto en ayuda a otros países, este problema de la USAID. Y dicen que hay que reducirlo, entonces cuando dicen que hay que reducirlo, dicen que hay que reducirlo a entre un 4 y un 5%, lo cual dicen que hay que reducirlo a más de lo que se está gastando, para que se sepa de cuán desinformado está el público sobre estos temas. Pero la realidad es que si hay que reducir, y hay que reducir porque el gasto de los intereses que se está pagando de la deuda del gobierno tiene consecuencias muy graves para el país y está fuera de control. Y si hay el propósito de una reducción mayor del gasto gubernamental, hay que empezar por donde sobra. Y el dinero de gente que han estado, sinceramente, viviendo a cuenta de los demás. Por ejemplo, vaya, para poner otro ejemplo, ese programa Cuba que hay en la Sergio Arboleda, una universidad que lleva el nombre en Colombia de un racista consumado, que incluso cuando el Congreso de Colombia votó, fíjense, esta es la promoción de la democracia en Cuba, que cuando se votó el fin de la esclavitud en Colombia, que no fue cuando el país obtuvo la independencia, sino vino después, y que cuando se votó esto en un congreso, este político conservador, Sergio Arboleda, en cuyo honor está la universidad y en cuyo honor está el programa Cuba, ahí donde se graduó Iván Duque, uno de los políticos estos de derecha, y que entonces hay un programa que hay gente ahí que está viviendo, dan becas y para que vaya gente de allá y entonces se pasen, puedan alquilar un lugar ahí en Bogotá y comerse su buena bandeja paisa. No, mira, primero que todo, esa gente, mira, búsquese una pega. Usted quiere venir e ir ahí y pasar un tiempito con ese programa, con el director Sergio Ángel y toda esa gente, bueno, usted coja y gánese su dinero de otra manera, mire a ver si puede buscarse una beca normal de tipo académico y no que sea a partir de los fondos del contribuyente norteamericano, esto en general. Y eso es un punto que yo creo que hay que entender. Y por eso decimos, y volvemos a reiterar, que hay propuestas de Trump que lo correcto no es oponerse en bloque, sino vamos a ver qué es lo que está proponiendo y qué es lo que se puede hacer al respecto. Y hay otras cosas donde obviamente hay temas que hacen mucho daño. Yo creo que lo peor que está haciendo Trump, lo que más daño está haciendo es en el desmantelamiento de las protecciones al consumidor y el desmantelamiento de la agenda medioambiental. Y ha habido mucha burla, se ha dicho que eso es un tema ideológico en las audiencias, no es un tema ideológico. Yo creo que la abrumadora mayoría de la comunidad científica ha expresado con claridad el riesgo que hay que perdamos el planeta y no tenemos un segundo. Y yo sé que Elon Musk le gustaba desde niño, dice que una de sus grandes preferencias eran los juegos estos de estrategia y el juego de crear una civilización en otro lugar y de conquistar la vida en otro planeta, pero lo seguro que hay es que este es el único planeta que tenemos. Seguro está este planeta nada más. Seguro está este planeta nada más. Y si seguimos contaminando, si seguimos creando los problemas que están asociados a eso, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien y estamos viendo las consecuencias, los seguros en determinados estados
las zonas costeras de los Estados Unidos están siendo amenazadas, emigración y problemas de desestabilización global asociadas también a cambio climático, a la pérdida de capacidades productivas de las tierras, salinización de los suelos, etcétera, divulgación, o mayor facilidad para la propagación de virus a partir de ambientes más calientes. Y esos son temas, por ejemplo, que yo sé que alguien lo dice, que eso es la agenda liberal, los izquierdistas, nada de eso, pero eso no es así. Nixon fue el primero que cuando se creó la Agencia de Protección Medioambiental, la creó nada más y nada menos que un presidente republicano conservador como fue Richard Milhouse Nixon. Hoy, que por cierto también era partidario de un sistema de cobertura universal, del seguro de cobertura universal gubernamental, para que se quede. Él no fue el primero que lo propuso. Truman ya lo había propuesto en los años 40, pero Nixon era partidario de esas cosas, porque es lógico. Es inconcebible que un país tan desarrollado como los Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, tenga estándares de salud que no son comparables a la de la mayoría del tercer mundo, pero sí tienen un desempeño por debajo de la mayoría de los países industrializados. Entonces, señores, yo creo que hemos ido cubriendo algunos de estos temas que son importantes. Yo creo también, bueno, quería hablar de las cosas que están saliendo sobre Trump. Yo creo que es importante también hablar de lo que se llama esta cuestión de los aranceles, la guerra económica, y no vamos a ir muy en detalle sobre eso. Pero yo creo que hay mucho malentendimiento del tema de los aranceles. Y le remito a las personas que a veces quieren informarse sobre esto, es el tema de qué cosas son los aranceles, qué cosas son las tarifas, un impuesto a la importación. Eso es parte de la política económica, de la política comercial. Hay razones justificadas a veces para que esas políticas existan. En la fundación de los Estados Unidos, por ejemplo, Alexander Hamilton, en el informe sobre las manufacturas, fue partidario de desarrollar una política comercial de protección a las industrias nacientes, de inversión en, por ejemplo, los canales para robustecer gastos del gobierno, utilizar tarifas para gastos del gobierno en la habilitación de caminos y canales. Son cosas que hay que entender. Y se está diciendo, a veces por alguna gente, de que el consumidor va a pagar toda la tarifa, va a pagar todo el arancel. Y eso no es necesariamente así. Obviamente hay una pulsa inflacionaria con el aumento, un impulso inflacionario a partir de las tarifas, pero es importante tener en cuenta que no necesariamente se traslada la misma cantidad del arancel, no se traslada al precio del producto del mercado, porque hay producciones alternativas. Hay producciones alternativas que pueden ser locales o domésticas y también puede ser otro país que aunque no compite en condiciones de, eh, digamos, de libre comercio, por ejemplo, con un producto mexicano o con un producto canadiense o con un producto chino al nivel arancelario existente, pero por ejemplo un producto malasio, un producto vietnamí de Vietnam puede convertirse en rentable venderlo en el mercado norteamericano y venderlo a un precio menor que a lo que era el precio anterior plus el arancel. Esas son cosas importantes que quería aquí mencionar. Y en el caso de China, que yo creo que también es importante esto, yo creo que ha habido es interesante, por ejemplo, les recomiendo buscar las intervenciones, las discusiones de Kishore Mahbubani, el profesor de la Universidad Nacional de Singapur, que él está llamando la atención con mucha razón que el enfoque, este enfoque instrumental de Trump es un handicap mayor, un problema mayor cuando se compara con un enfoque chino de más a largo plazo. Si el tema es simplemente resolver la discusión de hoy, resolver una cuestión de manejo
de un tema específico fuera de una gran estrategia, como algunos dicen que Trump está haciendo con el tema de los aranceles, hay que estar pendiente y en eso sí yo estoy en contra. A mí, yo prefiero, y lo digo con toda claridad, un Estados Unidos en primer lugar que China, que es un país que es mucho menos predecible que los Estados Unidos por este tema de, sobre todo, que ya se acabó la idea de los límites de mandato y, por ejemplo, la situación con Rusia, que no tiene capacidad de aspirar a ser un país con valores, con liderazgo de primacía mundial. Aquí estaríamos hablando, y Europa no está hoy, precisamente por su incapacidad de acción colectiva, cuando uno ve los triángulos estratégicos, Europa no está en la capacidad, no está compitiendo por ese lugar. Ojalá compitiera, porque yo creo que Europa es uno de los actores que por su identidad multilateral, por su identidad de haber pasado por las guerras, el fascismo y todo eso, yo creo que está más vacunado que Estados Unidos contra muchos de los problemas que también hacen Estados Unidos bastante impredecible en muchas cosas. Y a mí sí me preocupa y creo que el argumento que pone Kishore Mahbubani, este importante ex diplomático de Singapur y profesor de la Universidad Nacional de Singapur, trabajó mucho con el gran Lee Kuan Yew, que sacó a su país de un per cápita de $55 per cápita, creo que fue en 1957-58, ahora $54,000 per cápita. Son un líder que hay que estudiar. Siempre digo, vamos a ver si hacemos un programa sobre eso, pero la inmediatez nos roba, pero es algo que yo creo que siempre que yo he podido me he leído las entrevistas, la biografía, es una figura que motiva mucho mi admiración. Lee Kuan Yew en ese sentido. Pues Kishore Mahbubani fue embajador de Singapur en varios países en la época de Lee Kuan Yew. Entonces voy a dejarlo aquí ahora, voy a terminar este segmento, voy a poner un corte. Recuerde, si usted puede darle like, tenemos una sola donación que es de Nelson Cobas Calunga de 5.99 euros. Nelson, voy a buscar a ver si hay alguna donación, algún comentario tuyo para leerlo, porque me he dado cuenta que no lo he leído. Pero si usted puede, darle like, comparta. Tenemos 118, hemos llegado a tener 136 conectados. Si cada una de las personas conectadas comparte el programa, o digamos un 80% de ellos, vamos a llegar a más personas y el programa se va a hacer más sustentable y podemos tener una discusión de este corte y no enfocada en tantas veces hay que decirlo, chancleterismo, chusmería que a veces se encuentra en temas de redes sociales. Así que todo el que pueda, sobre todo el que vino ahora, puede conectarse más tarde. Mendive, toda la gente que le ponga insulto ahí, por favor, que he visto algunos ahí, eso es sin piedad. No hay interés. Esa gente, fíjate, si reducimos la audiencia porque a ellos los mandamos a otro lugar, no hay ningún problema. No tenemos interés en promover un intercambio con cualquiera. No reconocemos la legitimidad de chancleterismo ni nada de eso. No es elitismo, es simplemente cuidar la esfera pública. Así que te agradezco que les pongas una advertencia y si no, fíjate, ahí tienen que venir, ahí los eliminas primero por una vez. Cuando vengan con el segundo impuesto, como el segundo insulto, para afuera, que esa gente no van a donar dinero. El que viene a insultar no va a donar dinero. Y segundo, si pone dinero, ya lo ponemos porque le cogemos la plata, pero que sea una buena cantidad, yo se lo voy a poner y le voy a poner entonces, mira, para la próxima tienes que poner $5 más, una cosa así. Esa es la dinámica que hay. Esto es capitalismo. Este es un programa capitalista. Si ustedes tienen duda con eso, promueve un sistema de economía de mercado con importante intervención estatal y dentro de eso que haya la posibilidad de medios como este que cooperen también con regulación de las ondas radiales, el internet, todo ese tipo de cosas. Esa es la dinámica que están portando. Ya Mendive me comunica, ya están borrados, no se olvide que mis acciones aquí no le reflejan el Stringer. Bueno, muchas gracias. Siempre te agradezco por todo lo que estás haciendo. Y dice Pedro Recio, abajo el bloqueo asesino contra Cuba. Entonces voy a poner una cortina y ya regreso con la segunda parte del programa. Vengo enseguida. Chao.
O chao, nos vengo enseguida hasta unos minutos. Hasta un minuto.